Hemos estado estudiando a lo largo de este tiempo. El Señor nos dio una visión. ¿Cuál es la visión, hermanos? Conociendo a Jesús. Y hasta ahora el Señor, Juan, nos estamos basando en el libro de Juan. Juan nos ha enseñado diversos atributos acerca de Jesús. Atributos que por supuesto no nos sorprenden. ¿A quién le sorprende que Jesús sea proveedor? ¿A quién le sorprende que Jesús es el Hijo de Dios? ¿A quién le sorprende que Jesús es el Cordero de Dios? ¿Alguien aquí se sorprende por eso? No, sabemos quién es Jesús, ¿verdad? Y los hemos estado conociendo, pero hoy vamos a hablar acerca de una característica que Juan nos da del Señor, que quizás nos resulta un tanto difícil de entender. Vamos a hablar acerca del celo de Jesús. Y cuando decimos la palabra celo, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Ah, ya sé, las parejitas, ¿no? Los celos entre los matrimonios, estas mujeres y estos hombres que por causa de un miedo que tienen en su corazón, sienten celos de que su pareja les sea infiel. Ese no es el celo de Jesús, porque Jesús no siente miedo. ¿Qué otro concepto tenemos acerca de la palabra celo? Es ese sentimiento negativo que tenemos todos los seres humanos, porque seguro todos hemos pasado por ello. Un sentimiento de envidia cuando vemos que otras personas tienen las bendiciones que nosotros quisiésemos tener. Pero ese no es el celo de Jesús, porque Jesús no es egoísta, no es envidioso. Hemos estado conociendo a Jesús y sabemos lo que es y lo que no es. El celo que nosotros tenemos que conocer y que nosotros tenemos que aprender y que nosotros tenemos que poner en práctica es esa pasión, esa pasión intensa que tiene nuestro corazón por causa de la obra del Señor, por las cosas de Dios. Es el celo que Jesús sintió. Vamos a leer en el capítulo 2 de Juan un pasaje muy interesante. Está a partir del versículo 13. Es un poco largo, pero es bastante digno de leer. Capítulo 2 de Juan, versículo 13, dice lo siguiente: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Vayan, como siempre digo, vayan imaginando en vuestra mente la escena. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Hasta aquí vamos a leer de momento. Y me encanta cómo comienza este pasaje. Dice que Jesús subió a Jerusalén para una celebración. ¿A cuánto les gustan las fiestas, hermano? A mí me encantan las fiestas. Jesús era un hombre alegre, Jesús era un hombre divertido. Lejos de lo que nos quieren enseñar muchas veces en las películas de Hollywood, Jesús no era un hombre así serio, con cara larga. La autoridad de Jesús no estaba representada por la amargura que podía reflejar el rostro. Jesús era un hombre alegre. Y dice que Jesús subió a Jerusalén para celebrar las Pascuas. A él le encantaba celebrar las Pascuas con sus discípulos. Pero ¿qué pasa? Cuando Jesús llegó al templo, ¿qué dice la palabra que acabamos de leer?
se enfadó. ¡Wow! Hemos conocido a un Jesús amable, cariñoso, proveedor, que ama, un Jesús amoroso. Pero aquí nos está diciendo Juan que Jesús se enfadó. O sea que Jesús también se enfada, ¿no? Jesús se enfadó. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos: ¿qué representaba el templo para el Señor? ¿Qué era el templo para Jesús? ¿Qué es la iglesia para Jesús en estos tiempos? Vamos a responder esta pregunta de dos maneras, en dos aspectos. En el aspecto físico, dice que cuando Él llegó al templo, estaban vendedores de animales y cambistas. Era la celebración de la Pascua. Y cuando se celebraba la Pascua, la tradición era que los hombres traían animales para ofrecerlos al Señor. Además, tenían que pagar un impuesto. Las autoridades religiosas de aquel tiempo, a pesar de que sabían cuál era el propósito de la construcción de aquel templo, ¿cuál era el propósito, hermano? Adorar a Dios. A pesar de que lo sabían, permitieron que hubiesen vendedores y cambistas. Ellos alegaban, ellos decían, se justificaban diciendo que ellos estaban vendiendo y estaban cambiando monedas para ayudar a los viajeros. Era la fiesta de la Pascua. No todos vivían en Jerusalén. Algunos vivían fuera, lejos. ¿Qué tenía que pasar? Que tenían que traer animales para ofrecerlos al Señor. Ellos corrían el riesgo de traer los animales de tan lejos y que cuando llegasen a ofrecerlo le dijeran: no, este animal está imperfecto, este animal tiene algún daño, está enfermo, y no aceptarlo, rechazarle la ofrenda que estaban trayendo. Por otra parte, dentro del templo no se recibía una moneda extranjera. Entonces para eso estaban los cambistas. Los cambistas, ¿qué hacían? Bueno, yo no sé cuántos aquí creo que hay mucha gente que al igual que yo viene de otros países. Pero supongo que también al igual que nosotros envían dinero a vuestro país. La moneda de aquí, el euro, no es la misma moneda que está en Venezuela. En Venezuela hay bolívares. Entonces, ¿qué pasa? Que por un euro te dan una cantidad, me lo invento, 1000 bolívares. Los cambistas hacían el cambio a las personas, a los viajeros, para que pudiesen pagar ese impuesto en la moneda que sí era aceptada dentro del templo. Para eso estaban los vendedores y para eso estaban los cambistas. ¿Estamos todos por aquí? Bueno, continuamos. Como siempre decimos, ¿no? Cuando estamos comiendo, nos estamos llenando, nos estamos nutriendo de la palabra del Señor. Entonces, los religiosos, las autoridades religiosas permitieron que eso sucediera. Hermanos, tenemos que tener claro cuál es el propósito de esta iglesia. ¿Cuál es el propósito de este recinto? Ciertamente, cuando venimos a la iglesia, conocemos personas, entablamos relaciones de amistad, que eso es muy bonito. Relaciones de amistad, relaciones de hermandad. Pero el propósito de este lugar no es que esto sea un club social. Esto no es un club social. Esto es un lugar sagrado. Esto es una iglesia sagrada donde adoramos al Señor. Ese es el propósito. Nuestra motivación para venir a la iglesia tiene que ser ¿cuál? Venir a adorar, a alabar y a glorificar el nombre del Señor. Yo no tengo que venir a la iglesia a ver si conozco a alguien que me pueda dar un trabajo, porque el que te da el trabajo se llama Jesucristo. A Él es a quien tenemos que conocer. Y esto a lo mejor no hay muchos jóvenes aquí o muchos solteros. Yo no tengo que venir a la iglesia a buscar novia, ni a buscar novio. El Señor te va a proveer una pareja, probablemente. Él te lo da, tú no tienes que venir a la iglesia a eso. Esto no es un club social. Y Jesús, cuando llegó al templo, vio a los cambistas, vio a los vendedores, haciendo lo que estaban haciendo en el atrio de los gentiles, en un lugar sagrado, en un lugar que era para adorar a Dios. Por otra parte, los cambistas y los vendedores, ellos dicen que estaban ayudando, pero lejos de ayudar, los vendedores estaban vendiendo los animales
a un precio mayor que el que se vendía en otros lugares. Y los cambistas cambiaban la moneda, le ponían una tarifa bastante alta. Por ejemplo, si un euro son 1.000 bolívares, los cambistas cambiaban un euro por 10.000 bolívares. Es decir, estaban practicando actitudes deshonestas, codiciosas. Y Jesús se indignó, Jesús se enfadó, porque Jesús sentía celo por la casa de su Padre. Porque aquello era un lugar sagrado. Así como a este lugar no venimos a buscar novia ni venimos a hacer negocios. Hermanos, en el templo, en la iglesia del Señor, tampoco se viene a desarrollar actitudes negativas. Voy a ser más detallista. En la iglesia, siendo un lugar sagrado, un lugar donde se siente la presencia del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo está, no hay espacio para la murmuración, no hay espacio para el orgullo, no hay espacio para la soberbia, no hay espacio para el egoísmo, para los celos, no hay espacio para ninguna actitud negativa, porque en medio nuestro, en esta mañana, está el Espíritu Santo. Y Jesús se indignó. Y hoy en día el Señor no ha cambiado. El Señor también se indigna cuando ve este tipo de cosas en las iglesias. Y a lo mejor estoy hablando un poquito duro, pero créanme que cuando yo lo leía también sentía golpes en mi corazón. Porque cuando nosotros venimos a la iglesia, bien lo decía nuestra hermana Esther, somos unos valientes porque venimos a lo mejor con problemas, con dificultades. Y no lejos de eso, también venimos con malos sentimientos en nuestro corazón, con rencores, con espinas, con tristezas, con preocupaciones. No estoy diciendo que la tristeza y la preocupación no puedan venir. ¿Alguna vez alguien aquí no se ha sentido, o mejor dicho, alguien aquí nunca se ha sentido triste? La tristeza viene, pero ahí está el Espíritu Santo para limpiarnos. Amén. Para quitarnos la tristeza, para llenarnos de gozo. Para eso es este templo, hermanos. Para eso son las iglesias locales. Y ahora hemos hablado acerca de el propósito del templo, el propósito de las iglesias. ¿Qué más tiene una iglesia? Si la iglesia estuviera sola, ¿podría funcionar como iglesia? ¿Qué hace falta en una iglesia? Hace falta las personas, hacemos falta nosotros. Si esta iglesia no venimos ninguno, la iglesia está vacía. No hay culto para el Señor. Ojo, si venimos 2 personas, hay culto para el Señor. Si venimos 2 personas, hay oración para el Señor. Si venimos 2 personas, hay una tercera, el Espíritu Santo. Porque la palabra lo dice, no lo digo yo. Y es importante saber cuáles son los tipos de personas que venimos a la iglesia. Hay 2 tipos de personas que visitamos la iglesia. Bueno, que nos congregamos en la iglesia. Los discípulos y los religiosos. Voy a leer nuevamente el versículo 15 que dice: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de su casa me consume. ¿Quiénes se acordaron? Los discípulos. Los religiosos no se acordaron de esto. Un discípulo, ¿cuál es la característica de un discípulo? La característica de un discípulo es que conoce la Escritura. El discípulo, los discípulos de Jesús se acordaron de que el celo de tu casa me consume. ¿Dónde está escrito eso? Lo pueden buscar después, apunten la cita, en el Salmo 69:9. Los discípulos se acordaron de esa palabra, de ese versículo. Eso quiere decir que los discípulos leían la Escritura. No solo la leían, hermano, la leían, la meditaban y la intentaban poner en práctica. Bueno, dije una vez que la palabra intentar es una palabra peligrosa, porque cuando decimos lo intentaré, estamos dando cabida a que no lo voy a hacer. Intentaré llegar al estudio bíblico. Intentaré ir al culto. Estamos dejando un espacio donde entra la posibilidad de que no voy a ir. Como lo decía Esther esta mañana, nos fortalecemos, hermano.
Voy a ir, me lo propongo, voy a ir al estudio bíblico, voy a llegar a las 10:30, si es posible llegaré antes. Voy a ir al culto, si es posible llegaré antes. Pero va a ser posible porque con Cristo todo es posible. ¿Qué más caracteriza al discípulo? Fíjense, miren la escena. Los discípulos estaban con Jesús cuando Jesús, ahora vamos a hablar de lo que Jesús hizo. Él se enfadó, pero él hizo algo, ya lo vamos a ver. Y los discípulos vieron lo que Jesús hizo. Y se acordaron de que en la palabra decía, el celo de tu casa me consume. Los discípulos conocieron el celo de Jesús. Un discípulo conoce a su Señor, conoce a Jesús. ¿Cuál es el lema de este año, hermano? La visión. Conociendo a Jesús. Todos los que estamos aquí estamos aprendiendo a ser discípulos de Cristo. Los discípulos vieron aquella actitud de Jesús y dijeron, wow, me acuerdo, sí, lo dice la palabra, el celo de tu casa me consume. Eso que está haciendo el Señor es el celo de Jesús. Eso que el Señor está haciendo es el celo de Jesús. Conocieron a su Señor. Muchas veces podemos conocerlo, mejor dicho, conocemos la palabra, la leemos, la meditamos, pero a través de ella conocemos a Jesús. Un discípulo de Cristo conoce la Escritura y conoce a Jesús. ¿Cuál es el otro tipo de persona que viene a la congregación? Los religiosos. ¿Y cuáles son las características de los religiosos? Fíjense ¿qué le dijeron los religiosos? Hay en el versículo lo dice claramente, dice, ¿qué señal nos das ya que haces esto? Lo voy a leer otra vez. En el versículo 18 dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Eso nos dice, fíjense que ellos no le están preguntando, ¿por qué haces eso, Jesús? Ya que haces esto, pareciera ser que para ellos no había problema en lo que estaba haciendo, sino quién lo estaba haciendo. ¿Quién eres tú para hacer lo que estás haciendo? Esa pregunta es análoga a lo que estoy diciendo, es igual a lo que estoy diciendo. ¿Quién eres tú? ¿Qué señal nos das? O sea, parece que no les preocupaba lo que Jesús había hecho, yo repito, vamos a ver ahora lo que Jesús hizo. ¿Qué señal nos das? O sea, ellos sí sabían para qué era el templo. Lo dije al principio, las autoridades religiosas sabían por qué se había construido aquel templo. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito? Pero si tú estás haciendo esto, ¿quién eres tú para hacerlo? Un religioso se conoce la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Un religioso, pero no conoce a Jesús. Conozco lo que aquí dice, pero no lo pongo en práctica. No lo pongo en práctica para mi vida, lo pongo en práctica para la vida de los demás. Hermano o hermana, la Biblia dice tal cosa y usted no lo está haciendo y tú lo estás haciendo. Hermano, bueno, no voy a poner más ejemplos porque creo que los conocemos muy bien. Un religioso, hermano, es aquel que tiene la palabra en su mente para aplicarla en la vida de otras personas y no en su corazón. Porque principalmente la palabra ¿de qué consta este libro? Del amor. El amor desde el Génesis al Apocalipsis, el amor de Dios hacia su pueblo, el amor de Dios hacia la humanidad. Si un religioso, o mejor, si nosotros nos conocemos la palabra, tenemos que saber lo que es el amor, porque Dios es amor. Un religioso no conoce el amor, porque va simplemente juzgando lo que otros hacen. Y va vomitándole lo que dice la palabra. La palabra dice tal y tal cual. Los religiosos de aquel tiempo no conocían a Jesús. Estaban enfrente del Rey de Reyes y le estaban preguntando, ¿qué señal nos das? Hay dos tipos de personas: los que creemos en la palabra y los que creemos en las señales. Es más bonito cuando leemos la palabra y el Señor nos habla directamente al corazón. Eso nos dice lo que el Señor nos quiere decir. Es más bonito oírlo. Ah, no, Señor, pero yo me quiero casar con aquella chica, mándame una señal.
¿Quién se casó aquí por señal? Oye, si aquella me sonríe, esa es la que tú me estás dando. O sea que si por ejemplo hay alguien aquí, no sé quién pueda ser soltero, está buscando novia, y este ejemplo lo puse alguna vez y lo voy a volver a poner ahora, está buscando novia, Señor, la primera que entré por la puerta, esa es la que tú me estás mandando, ¿qué señal? Y resulta que entra una señora mayor de 95 años. ¿Qué señal, no? Los religiosos piden señales. Señor, si llueve, si tú dejas que llueva es porque no quieres que vaya al culto. Qué señal más buena, ¿no? Un domingo con la oscuridad que hay, quedarme en la cama. Entonces, caen 3 gotas, no voy. Esa es la señal, el Espíritu Santo no quiso que yo vaya. Eso hace lo religioso. ¿Qué hace un discípulo del Señor? Señor, permite que yo vaya al culto en esta mañana. Porque quiero ir a adorarte, quiero ir a honrarte, quiero ir a oír tu palabra. Y créame, hermano, siempre lo digo, el primer interesado en que tú estés sentado en esta mañana, en este lugar, se llama Jesucristo. Él es el primer interesado en que nosotros vengamos a oír su palabra. Él es el primer interesado en que vengamos a adorarle, pero no porque a él le haga falta, porque a nosotros nos hace falta. Porque es un beneficio para nosotros. El celo de Jesús, hermanos, es ese. Es el deseo intenso, la pasión intensa de que sus hijos estén bien, del bienestar de su pueblo, de la santidad de sus hijos. Ese es el celo de Jesús. Y ahora voy con la escena que tanto todos estamos esperando. La dejé de última. Bueno, de última no, todavía no hemos terminado. No vamos a terminar todavía tampoco. Falta como 3 horas más o menos. Fíjense, Jesús llega al templo y en el texto dice que fue lo primero que hizo cuando entró, haciendo un azote. Jesús podía tener la potestad y la autoridad de llegar y decir fuera todo el mundo. Jesús podía haber llegado y actuar de una sola vez, pero Jesús hizo un azote. ¿Qué les dice esto? ¿O qué nos dice esto? Que se tomó un tiempo, hermanos. Jesús se tomó un tiempo para poder hacer el azote. Y esto refleja el dominio propio del Señor. Cualquiera de nosotros hubiera llegado a cortar, como dicen vulgarmente, rabo y oreja, ¿no? Dicen en mi país. Aquí yo no sé si eso como que es feo, ¿no? Pero en Venezuela se dice a cortar oreja, pues. Como lo hizo Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro? Que le cortó la oreja a aquel señor. Sin pensar si le cortó la oreja. Actuó impulsivamente. Pero Jesús no es impulsivo. Jesús hizo un azote, hermanos. Y aquí ustedes dirán, bueno, o alguien que a lo mejor piensa, pero un azote ¿para qué? Para darle. Jesús no le dio latigazo a nadie. Jesús no maltrató nunca a nadie. Jesús hizo un azote. Y aquí el azote, lejos de representar violencia, representa la autoridad que Jesús tenía. Y en realidad el enfado de Jesús representa el celo que él tenía por la casa de su padre. Ojo, no es solo por la casa de su padre, sino por los hijos de Dios. Jesús siente celos por ti, siente celos por mí, siente celos por todos. Porque bastante que costó que nosotros hoy fuéramos libres. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz costó su sangre preciosa. Y Jesús cuida por la santidad de cada uno de nosotros. ¿Y qué hizo Jesús? Fíjense. Haciendo el azote, dice la palabra, haciendo el azote, los echó fuera a todos. A todos. Como dice un predicador que yo conozco, todos en inglés significa todos. Todos en catalán significa todos. Todos en chino significa todos. Los echó fuera a todos, a los cambistas, a los vendedores e incluso a los animales. Ay, pobrecitos los animales, ¿no? Pero Jesús los echó fuera, lo dice la palabra. ¿Y a quién más? A los compradores, aquellos viajeros que venían a ofrecerlas, a dar las ofrendas, que compraban los animales. También los echó fuera. ¿Y qué cosas? No, yo decía, Señor, pero ¿por qué los echaste fuera? Eran viajeros que venían de lejos. Pero también los echó fuera, porque también estaban irrespetando la casa del Señor. Y voy a poner 2 ejemplos. Si yo robo y vendo lo que robo, yo estoy pecando.
Pero si el que me lo está comprando sabe que es robado, también está pecando. Si los vendedores estaban haciendo las ventas de los animales a un alto precio y los compradores lo sabían, ¿por qué pagaban por tanto dinero por eso? Y los cambistas ponían una tarifa muy alta para la moneda, ¿por qué lo cambiabas a un precio tan alto? Ahora voy a explicar por qué. Sí, es verdad. Ay, porque venían de lejos, no sé qué, no sé cuánto. Vale. Eso eran ofrendas para el Señor. Bueno, el dinero era un impuesto, pero era para el Señor, era para la iglesia. Y los animales eran una ofrenda para el Señor. Nosotros también traemos ofrendas al Señor. Y voy a comentar un testimonio propio. Cuando yo inicié en el camino del Señor, un buen amigo me enseñó lo que era la ofrenda y cómo tenía que hacerla. Y yo quiero compartirla con ustedes. Mira lo bueno que soy, ¿no? No, mentira. Esto es bueno para saberlo, hermano. Esto es importantísimo porque a mí y a mi esposa nos ha funcionado toda la vida. Este amigo me dijo: Adi, cuando recibas el pago por tu salario, el salario por tu trabajo, lo primero que tienes que apartar es el diezmo del Señor. Y todos aquí sabemos lo que es el diezmo. Esto no es una prédica para hablar del diezmo. Y luego apartas la ofrenda. Entonces ahí es donde quiero entrar con este ejemplo. Señor, este mes yo te voy a ofrendar 20 euros. Me lo estoy inventando, ¿vale? 20 euros. Entonces yo distribuí, él me decía, tú distribuyes los 20 euros en los 4 fines de semana. Si el mes tiene 4 domingos, tú entonces 20 entre 4 da 5 euros cada fin de semana. Y él me dijo estas palabras: no porque le des 25 en el mes, el Señor te va a bendecir más. Y no porque le des 10, que es menos de los 20, el Señor te va a bendecir menos. Hermanos, lejos de lo que predican otras doctrinas, las bendiciones que el Señor nos da no van relativamente proporcional a lo que nosotros le regalamos a la iglesia. La prosperidad de todos los cristianos no está relacionada con las riquezas que le entrego a la iglesia. Eso es falso, hermanos. Eso es una doctrina falsa. El Señor no nos está pidiendo su dinero, porque es su dinero. Todos estamos de acuerdo. El Señor no nos está pidiendo su dinero. La palabra, lo leyó Esther hace un rato. Dios bendice ¿a quién? Al dador alegre. La ofrenda que a Dios le agrada es la ofrenda que damos de corazón. Que no es que tengo aquí la ofrenda y la estoy entregando así como que... No, esa no es la ofrenda que a Dios le agrada. Si no la quieres dar, no la des. A Dios no le hace falta tu dinero ni el mío. Dios es el dueño del mundo. Dios creó el mundo en 6 días, imagínense. Dios es el dueño de todo lo que aquí hay. Si tú no quieres dar la ofrenda y no quieres dar tus diezmos, eso es tu problema. El Señor no lo necesita. El Señor quiere bendecirte, eso sí. Dios bendice ¿a quién? Al dador alegre. Y lo otro es que este amigo mío me enseñó. Tú tienes que preparar la ofrenda. Y no es solamente la ofrenda monetaria, hermanos. ¿A qué venimos aquí? A dar ofrenda de alabanza y adoración al Señor. ¿Qué tal si cuando venimos de nuestras casas ya venimos preparados, con el corazón ardiendo por adorar al Señor? No necesitamos que alguien se pare aquí a dirigir la alabanza para yo adorar al Señor. Bueno, y aquí les puedo dar un tips o un dato. Si nosotros comenzamos cuando nos levantamos a oír alabanzas en nuestras casas, el corazón ya se va preparando. Ya empezamos a cantar y a adorar al Señor y a decirle lo que Él es. Él es santo, Él es digno, Él es todopoderoso. Y ya empieza a fluir de nuestro corazón lo que nosotros queremos expresarle al Señor. Los cambistas se aprovecharon de los viajeros porque los viajeros no tenían una ofrenda preparada. Los vendedores no la tenían preparada. Hermano, yo hago una pregunta. Cuando venimos a la iglesia, ¿quién intercambia la adoración con otro hermano? Alguien aquí le dice: hermano, adora tú al Señor por mí, yo lo adoro por ti. Haz tú una alabanza y yo hago 10. ¿Quién hace eso?
Bueno, lo más que puede pasar es que, oye, no tengo, yo qué sé, tengo 50 euros y quiero ofrendar 10. Bueno, ¿cómo hago para cambiarlo? Eso es lo más que puede pasar. Pero cámbialo en tu casa. Cámbialo antes de venir aquí, no sé, prepáralo. Porque no se trata del dinero, hermano, lo repito, se trata del corazón, de la pasión que tenemos para ofrendarle al Señor. De eso se trata. Y lo repito, y no porque des 1000 euros, el Señor te va a bendecir más que al hermano que da 10. Nos podemos sorprender, ¿eh? Nos podemos sorprender de las bendiciones que le da el Señor a un hermano que ofrenda 10. Y hemos hablado de lo que el Señor representa el templo y de las personas que van al templo. Otra cosa que los judíos no reconocieron en el Señor les dijo, cuando le pidieron la señal, ¿qué les dijo el Señor? Les dijo, destruid este templo y yo lo levantaré en 3 días. ¿Cuántos creen que el Señor puede levantar un templo en 3 días? Amén. Somos discípulos del Señor. ¿Qué le respondieron los judíos? En 46 años se ha construido este templo. Ojo, lo construyeron los hombres. Y tú lo vas a construir en 3 días. Se rieron de él. Yo me lo imagino así la escena. Tú vas a construir un templo en 3 días. O sea, no creyeron a quien tenían enfrente. Y obviamente la palabra dice que Jesús se refería a su cuerpo, al templo de su cuerpo. Sí, se refería a eso. Pero yo sí creo que Jesús hubiese construido ese templo en 3 días. Si Dios construyó el mundo, que es más grande, en 6, amén, Jesús hubiese querido construir ese templo en 3 días y lo levantaba en 3 días, hermano. Pero él se estaba refiriendo al templo de su cuerpo. Aquellos hombres, aquellos judíos no creyeron a quien tenían enfrente, no sabían que era Jesús. Si ellos hubiesen, sí, se conocían la escritura, los hombres aquellos, se la conocían. Pero la escritura habla de la profecía, las profecías que leemos dice que venía un Salvador y ellos no supieron discernir quién era ese Salvador. Los que estamos aquí reunidos hemos discernido quién es ese Salvador, que no son los 2 salvadores que están aquí sentados. El hombre nos salva, hermano. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús. El único Salvador se llama Jesucristo. Que el nombre de Salvador es muy bonito. Es precioso ese nombre. Que no tengo nada en contra de eso, ¿vale? El único Salvador se llama Jesucristo. Y los judíos no lo supieron conocer. En cambio, los discípulos, cuando dice la palabra que luego cuando Jesús murió y resucitó, se acordaron de esto que Jesús estaba diciendo ahora. ¡Qué pasada! Los discípulos aquí se estaban acordando del Salmo 69 y cuando Jesús resucita se acordaron de lo que pasó en el templo. Cuando puedan, por eso es que siempre digo, hay que leer otra vez la palabra. Los discípulos se acordaron cuando Jesús resucitó de que él habló de que en 3 días iba a construir otra vez el templo, porque se refería a su cuerpo y solo necesitó 3 días para resucitar el Señor. Cristo está vivo, hermano. Cristo está en este lugar. Cristo ha resucitado. Y gracias a su resurrección estamos todos en esta mañana reunidos en este lugar. Y la palabra se refiere al templo. Ahora voy a terminar de leer los 3 versículos que faltaban. En el versículo 23 dice lo siguiente: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre y viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. En aquel tiempo Jesús sabía, y hoy Jesús sabe lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Hay otro versículo que lo vamos a leer ahora. Jesús conocía lo que había en el corazón de aquellos hombres y Jesús conoce lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. No sé si recordamos que en prédicas pasadas hablábamos de la omnisciencia del Señor, de la omnipresencia y de la omnipotencia. Él es todopoderoso.
Él todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo ve. Incluso, como decía esta mañana el estudio bíblico, hasta Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Él conoce nuestro corazón mejor que nosotros mismos. ¿Por qué? Dice en 1 Corintios 3:16, Jesús nos habría hablado de que se trataba del templo de su cuerpo. Y 1 Corintios 3:16 dice lo siguiente, si quieren pueden apuntar la cita. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Voy a volver a repetir este versículo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. ¿Qué dice el 17? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, iglesia Génesis de Mataró, ¿cómo termina diciendo? Santo es. Somos templo del Espíritu Santo, hermano. Jesús estaba hablando del templo de su cuerpo, pero nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y santos somos porque Jesús nos santificó. Si en esta mañana hay alguien aquí que aún no ha aceptado a Cristo en su corazón, yo te invito a que le entregues tu vida al Señor. A que reconozcas que eres pecador, a que te arrepientas de tus pecados. Y si alguien alguna vez va a escuchar esta prédica en YouTube, también te hago la misma invitación. A que te arrepientas, a que conozcas tus pecados, reconozcas tus pecados y le pidas perdón al Señor. El Espíritu Santo en ese momento, como nos ha sucedido a todos los que estamos aquí, pasó a morar en nosotros. El Espíritu Santo se quedó aquí cuando Jesucristo resucitó y se fue al cielo. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. En los evangelios lo podemos leer. Él es el consolador y Él es el que nos va a mostrar las cosas que han de venir. Lo dice la palabra. El Espíritu Santo está morando en cada uno de nosotros y nosotros somos templo del Espíritu Santo y somos santos. ¿A qué quiero llegar? Dos cosas, hermanos. Como hijos de Dios somos templo del Espíritu Santo. Nuestro ser tiene que estar santo. Tenemos que mantener esa santidad diariamente. Y no por nuestras fuerzas, sino por el mismo Espíritu Santo. Él está en nuestro corazón. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú esta mañana has venido con un corazón que tiene algún rencor hacia un hermano, eso no es santidad. El Señor está dispuesto a limpiarlo. El Señor va a borrar ese sentimiento, porque tú eres santo. Así como el Señor lo hizo en aquella oportunidad en el templo, ¿qué hizo el Señor? Se me olvidó decir dos cosas más, que no las leí. El Señor los echó a todos fuera. El Señor dice en la palabra que dejó caer las monedas. ¿Eso qué nos dice? Que Jesús no estaba pendiente del dinero. Él podía haber dicho, venga, se me van todos fuera y que se quede todo esto aquí. El dinero hubiese servido para la iglesia. Si hubiese sido Judas, Judas hubiese estado ahí cogiendo ese dinero. No, espera, vamos a hacerlo a los pobres, pero me lo meto en el bolsillo. Jesús pudo haber dicho eso, pero no. Para Jesús lo más importante era la santidad de aquel templo, así como hoy es importante la santidad de cada uno de nosotros. Ese es el celo de Jesús. Y dice además que el Señor volcó las mesas. Y la palabra no dice que había sobre esta mesa. Yo sé lo que hay en esta mesa. Si yo volco esta mesa para allá, todo esto se cae. La palabra no dice que había sobre aquella mesa, pero sí podemos asegurar que no había nada que le agradara al Señor. No había nada que fuera santo. A lo mejor estaban los animales, no lo sé. Y el Señor volcó la mesa. ¿Sabes qué puede hacer el Señor? El Señor puede hacer volcar cualquier cosa. El Señor puede echar fuera todo lo malo y puede volcar todo lo que hay en tu vida que te está perjudicando. El Señor puede destruir un edificio físicamente, pero también puede destruir todas esas fortalezas que no nos dejan vivir. Todo eso que nos daña en nuestro interior, en nuestro corazón. Y voy a ir a más, porque este tema me encanta.
El Señor puede restaurar cualquier tipo de relación. Si tu matrimonio ahora está viviendo una tempestad, el Señor lo puede levantar. El Señor puede restaurar cualquier matrimonio, cualquier relación de padres e hijos, cualquier relación de verdaderas amistades. El Señor puede restaurar todo eso, puede reconstruirlo. Solamente tenemos que pedírselo. El Señor puede hacer todo eso. Y siendo que nosotros somos templo del Espíritu Santo, el Señor quiere restaurar nuestras vidas. Cuando entregamos nuestra vida, nuestro corazón al Señor, el Señor comenzó un proceso de restauración en nosotros, limpiando y sacando toda la basura, todo lo que no es necesario en nuestras vidas, como lo hizo en el templo. Ya para finalizar, el Señor ha dicho que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Es decir, que somos morada del Espíritu Santo. En este lugar está el Espíritu Santo. Y así como el Señor sacó de aquel templo a los cambistas y a los vendedores, también puede sacar a los cambistas y vendedores que vienen a esta congregación. Esos vendedores que pretenden negociar con nosotros lo que dice la palabra. Esos vendedores que pretenden enseñarnos lo que la palabra no dice. El Señor los puede echar de este lugar. Esos cambistas que estaban en aquel templo también pueden venir a este lugar. El Señor también los puede echar. Y todas esas artimañas que hacían, todas esas actitudes deshonestas, el Señor también quiere acabar con ellas. En toda congregación, hermano, porque esto es morada del Espíritu Santo. Toda contienda, toda murmuración, toda actitud de envidia que pueda haber en este lugar, el Señor la quiere echar fuera. El Señor quiere tumbar la mesa. El Señor quiere dejar caer las monedas. Él puede hacer eso. Y la semana pasada el Señor nos enseñó el primer milagro que hizo Jesús. Que hizo un milagro de conversión, el agua en vino. ¿Cuántos lo recuerdan? Convirtió el agua en vino. Y hoy nos está hablando de la purificación del templo, de la santidad del templo. De la misma manera actúa el Señor en nuestras vidas. Primero convierte y luego nos purifica. Primero convirtió el agua en vino y luego purificó el centro, el templo. Pero ojo, sin conversión no hay purificación. Y voy más allá. Para que haya una verdadera conversión, tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Y para que haya un verdadero arrepentimiento, tenemos que conocer a Jesús. Tenemos que acercarnos a Él. El celo de Jesús es su deseo ardiente por mantenernos santos y limpios hasta que Cristo venga. Dios les bendiga, hermanos. Y que esta palabra penetre en nuestros corazones para recordar que el celo de Jesús es mantenernos santos. Dios les bendiga nuevamente.